hoy vamos a empezar a daros una mala noticia, y es que como nosotros hace tiempo que ya le hemos dado la vuelta al jamón, y aunque vamos a hablar del podcast Ojalá lo hubiera sabido antes, para que también lo sepáis con tiempo, no tenemos pensado ni planificado jubilarnos, ¿verdad que no, Antoni? De momento hasta los 100 años no. Eso. Entonces, en esa línea a mí me gustaría que, como antes del Ojalá has vivido mucho, que nos explicaras un poco tu trayectoria y cómo han sido un poco lo que nos ha traído aquí en el mundo de la comunicación, ¿no? Yo empecé estudiando seguramente con tus libros o en tus clases psicología aplicada a la publicidad y a los medios de comunicación, y tú de eso sabes mucho, así que para empezar, ¿por qué no empezamos un poco por ahí de lo que influye la psicología y el pensar un poco no solo en lo que aquí hemos dicho muchas veces y es en lo que vamos a decir, sino en cómo lo va a recibir el que está ahí detrás, ¿no? El que nos escucha en el coche, en su casa o en una conferencia? Buen planteamiento, buena reflexión. A ver, la presentadora ha sido muy amable, ha explicado un poco mi currículum, pero se ha olvidado lo más importante. Lo más importante es que soy un viejo decrépito. O sea que si tengo lapsus lingüísticos, me vais a perdonar, porque lo que a mí no me perdona son los 78 años que tengo, pero precisamente para deteriorarme menos sigo en activo. Como psicólogo desde los 30 años, mi carrera profesional la empecé como profesor de la psicología de la publicidad en la Escuela de Administración de Empresas. También fui asesor artístico de Eugenio, pero luego derivé hacia la psicología clínica y ahora a la vejez, como decía mi abuela, a la vejez viruelas. Resulta que después de 15 libros y casi 50 años de actividad profesional, a Alex Rovira se le ocurre hacer un podcast que habéis nombrado, Ojalá lo hubiera sabido antes. Nos invita a Francesc Miralles y a mí a participar y ciertamente se ha convertido en un fenómeno que ha traspasado fronteras. Tiene 500.000 seguidores en Instagram y tiene 800.000 en el formato de Audible. Claro, y ahí entramos en un tema interesante, ¿no? Los podcasts en imagen y voz o los podcasts en voz. Evidentemente, decía Eugenio Trías, un filósofo catalán recientemente fallecido, que la belleza es una categoría. Luego, quien tiene buena voz y tiene buena imagen, tiene mucho ganado si tiene algo que decir para hacer un podcast. Los que no tenemos ni buena voz ni buena imagen, todo lo hemos de fiar a la importancia del mensaje que transmitimos. En mi caso, lo que puedo aportar son mis conocimientos psicológicos y el formato del podcast tiene una virtualidad. Alex, que es quien ideó la idea, plantea un tema, Francesc plantea algún tema, yo planteo algún tema, ellos se lo preparan y en mi caso, como lo que hago es dar mi visión psicológica, pues ya no me lo he de preparar, porque claro, si a mi edad tuviera que prepararme lo que digo, ya no estaría en condiciones de decir nada. Por tanto, la primera pregunta, ¿os dais cuenta lo que son los lapsus lingüísticos de los ancianos? La primera pregunta, ¿cuál era? ¿Por qué tiene tanto éxito el podcast? En general. En general y en particular el vuestro. Sí, yo no tengo claro que los podcasts en general tengan éxito, precisamente porque yo creo que los podcasts que tienen éxito lo son en particular, en función de algo transmiten, algo dicen y lo dicen bien y es algo que interesa a un público amplio o a un grupo minoritario, pero que encuentra en lo que dice el podcast
algo interesante para el colectivo. Antes se ha hablado de crear comunidad, es importante, sí. Los suscriptores, en nuestro caso, es un podcast gratuito. Los suscriptores lo son simplemente porque saben que así cada martes reciben el podcast, un podcast que dura entre 25 y 30 minutos. Antes hablábamos de la importancia de lo que decimos, cómo lo decimos y en cuánto tiempo decimos lo que decimos. Bartrina decía que lo breve y bueno 2 veces bueno y lo breve y malo menos malo. Hemos de procurar no aburrir, hemos de procurar distraer, hemos de procurar informar y si podemos también hemos de procurar formar. El éxito del Ojalá lo hubiera sabido antes es precisamente porque la mayoría de personas sintonizan con la idea fuerza del podcast, que es que ojalá lo hubiéramos sabido antes. Escuchan cosas sobre psicología, sobre comportamiento, sobre motivaciones del comportamiento, sobre mecanismos de defensa, sobre el porqué de las distintas pautas de comportamiento que forman parte de las tendencias naturales del comportamiento humano y a eso le encuentran un valor, dicen ellos, de amenidad, les gusta. Segundo, tienen una información de cosas que no siempre habían visto desde esa perspectiva. Y además de informarles, muchos se forman. De hecho, yo diría que desde que salió el podcast, la mitad de mis clientes son personas que me llaman porque sintonizan con algo de lo que he dicho en un determinado podcast. Llevamos ya 140 capítulos, cada semana transmitimos uno, y ya te digo, ya me he prorrogado hasta los 100 años, y luego ya veremos. A partir de los 100 años iremos decidiendo. Yo creo que una de las virtudes de los podcasts con éxito como el vuestro es que tienen eso que solemos llamar y que ya nos suena un poco a lluvia como porque lo hemos usado demasiado, que es contenido de valor. Porque aparte de lo que tú dices, ese contenido de valor, es un contenido que lo emiten personas autorizadas, en las que confiamos porque tienen una trayectoria que avala lo que afirman o lo que comentan, o bien a través de sus libros, o bien a través de las veces que han participado o en otros podcasts o en otros medios. O sea que la gente cuando llega a ellos ya llega con una garantía de que lo que va a escuchar no es banal, es una información autorizada. Entonces, a mí lo que me preocupa y lo que me gustaría que nos dieras algún consejo para que lo sepan antes y salgan con ventaja de este encuentro, es qué es lo que hace que un podcast un podcast no se note falso, porque una de las cosas que yo creo que llevan más al fracaso es cuando intentamos vender algo o forzar algo o hablar mucho de nuestra marca. Entonces la gente yo creo que se escapa, que huye. Y eso que a la gente, tú lo sabes y yo también, que a la gente le interesa mucho la publicidad. Pero hay algo que para mí es peligrosísimo, que es intentar vender algo exageradamente, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. De hecho, el podcast debería publicitarnos, pero no debería ser publicidad. Dicho de otra manera, debería acreditarnos en función de lo que decimos y cómo lo decimos. La credibilidad que tú comentabas, claro, en este caso, Alex y Francés son los dos escritores en lengua castellana que más libros han vendido en todo el mundo. Entonces, yo estoy con ellos para bajar el promedio, ¿correcto? Porque como ellos están muy arriba, entonces yo los estabilizo por abajo, pero lo que valoran del podcast las personas que nos siguen es la sinergia. La aportación de cada uno genera que cada uno de nosotros esté por encima de lo que estaría si no estuviera en compañía de los demás.
Aquí aplicamos un principio de psicología dinámica que dice nadie sabe tanto como todos juntos. Entonces, si cada uno aporta lo que sabe y además creamos lo que se llama comunicación sinérgica, que para que os hagáis una idea y para que lo podáis aplicar en vuestros podcasts, sobre todo cuando son en clave de entrevista o en clave de conversación, si queréis hacer una comunicación que llegue a la audiencia, solo tenéis que fijaros en lo que hacen los políticos en sus debates parlamentarios, fijaros bien, y luego hacer todo lo contrario. ¿Qué hacen los políticos? Escuchar para replicar, para demostrar que son más brillantes que el otro, que los demás están equivocados, que ellos están en lo cierto, que ellos son los brillantes y los otros son los elementales. Bien, esa comunicación, sinceramente, está en contra de la esencia de la naturaleza humana, que es que toda persona está por debajo de sus posibilidades y que todos podemos aprender de todos. La gran virtualidad, de ojalá lo hubiera sabido antes, es que Alex sabe mucho, Francés sabe mucho, y yo aprendo de lo mucho que ellos saben y me ayuda a hacer aportaciones desde el ámbito de la psicología como consecuencia de los 50 años de ejercicio profesional. Las personas ven que tenemos buen rollo, que no discutimos, que nos enriquecemos, que no nos contradecimos. En definitiva, eso es la comunicación asertiva. Hablar para entendernos, no hablar para contradecirnos. Hablar para empatizar, no para intentar demostrar que el otro es obtuso y que tú eres muy brillante. Yo diría que los podcasts que tienen futuro son aquellos que ayuden a favorecer el desarrollo del potencial humano, por tanto, que informen y que formen, y que no haya una gran diferencia entre la persona y el personaje, que lo que dice el personaje esté en concordancia con lo que es la persona. Cuando hay armonía entre persona y personaje, ganamos credibilidad. Cuando intentamos ser lo que no somos, aparentar lo que no somos, decir aquello en lo que no creemos, nos despersonalizamos, nos disociamos de nosotros mismos. Y entonces no sabemos si nuestro éxito es por lo que aparentamos, por lo que fingimos, por lo que no podemos disimular o por lo que intentamos ser. No perdáis nunca la autenticidad para comunicaros, al contrario, comunicaros desde la autenticidad. Y entonces eso, precisamente porque es auténtico, tiene una base previa, que es la congruencia y la coherencia personal. Cuando uno actúa desde la coherencia y la congruencia, genera autenticidad. Y la autenticidad genera credibilidad, porque no haya una disociación entre la persona y el personaje, y lo que digo y cómo lo digo, porque a veces hay personas que se traicionan precisamente porque lo que dicen no está ni en el tono, ni en la intensidad, ni que sería lógico transmitirlo para que eso fuera querible. Bueno, si yo te digo a ti, te digo, es que me interesa mucho lo que dices. ¿Tú te lo crees? No. Y vosotros tampoco. Bueno, no finjamos lo que no somos. En todo caso, seamos lo que fingimos y entonces el mundo mejorará. Entonces, por lo que tú estás comentándonos, ¿tú crees que el formato podcast te permite, a diferencia de los libros o de las conferencias, ser como más auténtico? Te da más tiempo a expresarte y la conversación te acerca más a las personas que están escuchándote, ¿no? A través de la conversación. Sí, buen planteamiento. Te dejas ser tú, te relaja, ¿no? Para que seas tú mismo. Eres tú más espontáneo. En los libros soy más reflexivo. O sea, en los libros escribo para saber. Y cuando hablo, hablo de lo que sé.
pero sé aquello que previamente he escrito en los libros, porque cada vez que uno escribe da un salto cualitativo a sus conocimientos. Y esos conocimientos de lo que has escrito te permiten manifestarte de manera productiva en la conversación. Dicho de otra manera, no podría hacer los podcasts que hago si antes no hubiera escrito 15 libros. Claro. Aquí tenemos algunos podcasts que hemos estado viendo hoy. Están en fase ya casi de previa al lanzamiento. Por ejemplo, todavía está con nosotros el equipo de Embow y ellos pues nos han explicado que tú creo que no habías llegado todavía. Están preparando un podcast y en ese podcast ellos lo que quieren hacer es acercarse a los pueblos a los que ellos dan cobertura y dan soporte tecnológico y preguntar a 2 generaciones o 3, hacerlo transgeneracional para que haya pues, una especie, si lo he entendido bien, un intercambio entre la savia nueva, que son ellos, y nosotros, ¿no? los que ya nos vamos un poco y nos de momento les felicito, porque sí. Claro, repito, una de las máximas de la psicología dinámica que yo he popularizado es que nadie sabe tanto como todos juntos. Ojalá todos pudiéramos aprender de todos. Antes, en una intervención previa, decíais que todos tenemos cosas interesantes que decir. Eso seguramente no es cierto del todo, pero sí es cierto que todos tenemos cosas interesantes que preguntar. Las personas que tienen algo interesante que decir casi siempre son personas, digamos, con facultades superlativas o personas con experiencia suficientemente acumulada como para haber aprendido de la vida. Pero preguntas interesantes las podemos hacer desde la juventud, porque no hay censura autoconsciente, pero respuestas inteligentes solo pueden darse desde la vejez o desde la genialidad. O sea, que les dirías que ahí los que pregunten sean los jóvenes. Que los jóvenes pregunten a los mayores, escuchen a los mayores y que los mayores reflexionen sobre las preguntas que hacen los jóvenes. Entonces habrá realmente una sinergia. O sea, porque si no hay buenas preguntas, no hay buenas respuestas. Eso, los que escribimos libros o salimos en medios de comunicación, claro, todos los que somos autores, en cada libro pues hacemos una gira por los distintos medios de comunicación. Y enseguida te das cuenta cuando te hacen una entrevista por compromiso o cuando te hacen una entrevista porque les ha interesado el tema. Cuando uno está interesado con algo, hace preguntas interesantes. Y entonces, si las preguntas son interesantes, las respuestas también pueden serlo. Pero no podemos hacer grandes aportaciones con preguntas que no tienen sustancia. Quien no pregunta cosas interesantes difícilmente tendrá respuestas interesantes. Luego también nos han contado que en tu provincia, Huesca La Magia, que es uno de nuestros patrocinadores, también están pensando en utilizar este formato con las comarcas de la provincia, un poco para transmitir. ¿Les darías a ellos algún consejo o algún tip? Bueno, antes lo hemos comentado. Sí, para que realmente, bueno, ya te preguntarán ellos si quieren un poco, porque desde tu punto de vista como psicólogo, ¿qué es lo que quiere escuchar la gente cuando es un podcast institucional? Porque claro, una cosa es el podcast que tú vas a buscar porque te interesa el crecimiento personal o porque te interesa saber de algo, pero cuando es un podcast institucional, ¿qué vas a buscar como Dos oyente? cosas, algo útil o algo interesante. Y si le informan de algo útil de manera interesante, eso tendrá éxito. Si falla una de las dos variables, el éxito, porque como antes habéis comentado, hay millones de podcasts. Hoy en día, el que un podcast funcione es una lotería, pero para que te toque la lotería has de comprar el billete. El billete es el podcast. Luego, que te toque la lotería es que eso tenga una audiencia relevante con respecto al propósito de la inversión. No de la inversión económica, que también, sino de la inversión de la intención. Es cierto que necesitamos ilusión, como antes comentaba
la joven representante del podcast relacionado con Teruel, pero necesitamos también medios, ilusión, capacidad y medios. Estas serían las 3 variables que pueden facilitar el éxito, no de un podcast, sino de cualquier empresa. Eso sirve para cualquier elemento de comunicación, pero también para cualquier proyecto personal. A mí me viene a ver muchos emprendedores, me dicen, bueno, quiero montar un negocio y quiero que usted me aconseje. La primera pregunta, ¿qué negocio quieres montar? No lo sé. Cuando me dicen no lo sé, ¿qué les digo? No lo montes. Cuando tengas idea del negocio que quieres montar, porque ese negocio tiene que ver con tus capacidades y tus inquietudes, entonces podemos empezar a hablar. O sea, los negocios no funcionan porque sean un negocio, sino que son negocio porque funcionan bien. Y funcionan bien cuando tiene que ver con tus inquietudes, con tus intereses, con tus capacidades, con tu vocación. Yo soy el creador de la terapia vital, modelo terapéutico que creé en el año 2004, y tiene 300 definiciones operativas. La definición que hago de la vocación es tan simple como la siguiente. La vocación son las capacidades autodetectadas. Nadie tiene vocación para algo que no tiene capacidad. Por tanto, quien monta un negocio sobre una capacidad tiene muchas posibilidades de tener éxito. Quien monta un negocio para ganar dinero tiene muchas posibilidades de perderlo. O sea, que si hacemos un podcast tiene que ser sobre algo que conozcamos muy bien. Que te ilusione, que te motive y que tengas las 2 cosas que has de tener. O sea, que estemos autorizados, motivados y con muchísima ilusión. Y 2 cosas, saber hablar y saber de lo que hablamos. Vale. Las 2 cosas. Y si puede ser buena voz y buena presencia, mejor. Pero si no tienes ni buena voz ni buena presencia... Entonces has de recurrir a un anciano como yo. Claro. Vale, entonces dime, aquí sí que quiero que me digas... Una confidencia. El Alex y el francés querían que el tercer componente del ojalá lo hubiera sabido antes fuera Brad Pitt. Pero Brad Pitt les dijo que no y entonces recurrieron a mí. Hicieron mal. A ver, necesitaríamos todos que nos dijeras lo que nunca debemos hacer en un podcast, como psicólogo, para no espantar a la audiencia. Primero, ¿qué es lo que nunca debemos hacer en un podcast? Autoalabarnos. Y segundo, que se nos note la intencionalidad de promoción, sea del producto, sea de la imagen. No, precisamente lo que tiene efecto en un mensaje es que no se note, pero que traspase. Que lo digamos bien y que tenga su efecto. O sea, que como decía Lourdes Funes un poco, ¿no? Resumiendo, que nunca hagamos un podcast para nosotros mismos o para nuestros intereses, sino que siempre lo primero que tenemos que pensar en el podcast es en el interés de los demás. Correcto, pero desde nuestras motivaciones y capacidades. O sea, con astucia. Desde mi coherencia. Hemos de hacer un podcast auténtico. Auténtico, pero astuto. Más que astuto, coherente con el emisor y coherente con el receptor. Vale. Yo no sé si antes me gustaría mucho aprovechar que somos pocos y que tenemos aquí la oportunidad de hablar con uno de los psicólogos más importantes de España y de habla hispana, me atrevería a decir. Me gustaría que los que estéis un poco, que aprovechemos un poco para preguntar, porque me consta que muchos de los que estáis aquí o ya tenéis un podcast o tenéis experiencia o tenéis intención de hacer el podcast, así que os pediría que este es el momento un poco de que me echéis una mano con las preguntas y que en lugar de ser preguntas banales, pues que sean un poco preguntas prácticas. Así que, no sé, ¿por quién empezamos? ¿Por tu provincia Huesca-La Magia? Todos a la vez no, por favor, ¿eh? Me voy a acercar porque así crearemos eso, una comunidad, una cercanía y además porque estoy sordo. Y una de mis grandes virtudes
Sí, te acompaño, vamos a ir porque yo los conozco un poco más y te acompaño. Es que la máxima madurez personal es aceptar que la vida tiene final. Etienne Aldea es el director de Embow y él está pensando en ese podcast que te digo, en el que él te va a explicar un poco lo que quieren hacer ellos es acercarse a la población rural y hacer una conversación transgeneracional, ¿correcto? Me parece muy bien. Es más, iba a sentarme, pero tengo la duda de si luego podré levantarme. Ya me ayudaréis. Vamos a ver. Me voy a sentar. Ah, vale. Pues te copio. Venga. Pues el caso es que nosotros, bueno, antes de nada felicitarle, porque soy oyente del podcast que hacéis y la verdad es que es muy, muy interesante. El caso es que, bueno, nosotros como ha introducido Reyes, queremos hacer un diálogo intergeneracional, no tanto de pueblos, que también no vamos a distinguir ámbitos geográficos, pero sí que es cierto que queremos unir generaciones a través de conversaciones y en particular nosotros somos un operador de telecomunicaciones y queremos meter la tecnología, digamos, como nexo de unión. Hablabas hace un momento de la parte de cómo preguntar y sugerías también que quizás sean esas personas jóvenes las que hagan esas preguntas a las personas mayores que por lógica van a ser las que den unas respuestas un poco más cualitativas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, teniendo en cuenta que en nuestro podcast tanto esa persona joven como esa persona mayor van a ser invitados, nosotros simplemente vamos a conducir el espacio. ¿Qué consejos nos darías ahí? ¿Cómo podemos guionizar? ¿Cómo podemos tirar ahí un poco de esa manta para que surjan esas conversaciones? Que al final es lo que va a enganchar del podcast, no tanto la temática, no tanto sino esas conversaciones. Ya hemos dicho que necesitamos hacer buenas preguntas para que hayan buenas respuestas. Entonces tendríais que hacer una selección previa de las personas que van a contestar. Porque si no son buenos comunicadores, aunque la pregunta sea interesante, también puede fallar la respuesta. La clave del éxito de vuestro podcast es que las preguntas sean interesantes, que seguro que las haréis porque sois conscientes, pero tenéis que elegir a esas personas mayores, que sean un testimonio de vida. Toda persona anciana no es sabia, pero solo pueden ser sabios los ancianos. Luego hemos de detectar de esos ancianos cuáles son sabios. ¿Por qué un anciano es sabio y el otro no? Muy sencillo. Cuando uno aprende de lo que ha vivido, alcanza la sabiduría. Cuando uno no aprende de lo que ha vivido, se neurotiza. Y entonces, evidentemente, lo que dice no tiene coherencia, solo hace que liberar sus frustraciones y agresividades, y entonces no es un mensaje que puede ser nutritivo, aleccionador y positivo para las nuevas generaciones. Elegir ancianos sabios. Esa sería la clave de vuestro éxito. Muchas gracias. Pero no me hagáis preguntas difíciles como esta, ¿vale? A ver, más fácil. Yo creo que Fernando lo tiene muy difícil porque tiene en mente un podcast institucional, es un podcast, ¿perdona? No, Fernando, ¿no? Tú tienes en mente un podcast institucional con 10 comarcas, que son unas al sur de la provincia, unas al norte, muy diferentes. Y ahí a lo mejor también tienes algunas dudas que te surgen y nos gustaría pues eso, aprovechar al sabio Bolinches, al sabio Antonio. Bueno, al anciano. Lo de sabio está por ver. Es más, el que se cree sabio no lo es. Solo es sabio el que tiene cierta sabiduría y cree que todavía puede aprender. Digamos al bien informado. Sí, cuando mi abuela decía que mientras vas muriendo, vas aprendiendo. Sí. Sí, el que cree que lo sabe todo no sabe nada. El que sabe algo de algo, pues puede aprender más. Muchas gracias. Gracias, Denis, por la oportunidad que nos das. Enhorabuena por el evento, por la jornada. Y yo creo que tendríamos que decir nosotros que sí que es sabio, más que lo
que era usted, ¿no? Porque si le estamos escuchando con atención es porque tiene algo que nos interesa y es lo que usted está diciendo. Por lo tanto, yo creo que la sabiduría es palpable, existe. Gracias. Lo único que tengo palpable ya es la sabiduría. Con respecto al podcast, nosotros hace tiempo que tenemos en mente la realización de un podcast. Desde el primer summit que hicisteis en Monzón y con Pablo Franco Vescos hicimos una tutorización de la creación de un podcast del territorio, porque nosotros a lo mejor el problema que tenemos como destino turístico, un destino que tiene una marca probablemente la más antigua de un destino del interior de España, llevamos más de 40 años promocionando esta marca, es esta marca que es Huesca la Magia, es el contenido real de un territorio que le cuesta muchísimo tener una visibilidad en el mercado turístico tan competitivo como lo es, que depende de una institución en estos momentos, siempre ha sido una marca institucional, pero que tiene un contenido que lo crean diferentes agentes turísticos y a los cuales creemos que les tenemos que dar visibilidad y ayudar. Ayudamos directamente a la creación de contenido en este territorio y en estas acciones. Y creemos que tenemos una obligación, que es la de promocionar nuestro destino, pero ayudando a quienes pueden ser prestadores de servicio y por lo tanto generar unas experiencias al turista lo suficientemente satisfactorias como para tener una plena satisfacción y lo puedan contar y llamar a sus amigos y nosotros podamos vivir en el territorio gracias a la actividad económica turística, que es una actividad económica. Por lo tanto, es un modus vivendi en este territorio en el cual vivimos 230.000 en una provincia y en una comunidad con 1,5 millones de habitantes. El caso es que esa primera iniciativa de podcast buscaba lo que estábamos haciendo habitualmente, que es la promoción a través de nosotros mismos, nos miramos nuestro ombligo y decimos, oye, lo maravillosos que somos. Pero después eso se quedó en stand-by y ahora ha surgido desde hace un tiempo una iniciativa de decir, desde por parte de la administración, decir, nosotros, como es la administración, estamos divididos en un ámbito administrativo de 10 comarcas. Y esas 10 comarcas tienen atractivos turísticos que hay que promocionarlos, aunque unas tengan más y otras menos, pero aún así son las que son y por lo tanto hay que promocionarlas. No sé si esa es la vía adecuada o si lo que tendríamos que hacer es otra alternativa que tenemos sobre la mesa, que es la de dar visibilidad a esos magos que crean esas experiencias turísticas, que es dar voz a aquellos que en alguna ocasión no tienen a lo mejor la oportunidad de tener esa voz y poder contar qué es lo que están haciendo en el ámbito turístico como para que alguien les pueda utilizar como prestadores de servicio y tener una especie de experiencia senderista o de aventura o gastronómica o patrimonial, algo que les atraiga de alguna manera. Contenido tenemos suficiente, ideas parece ser que también. Nos falta el paso a la acción, pero ya tenemos una espada de Damocles desde hace un tiempo con una fecha ya determinada para tener esa inauguración de ese podcast que en muchas ocasiones nos lo han solicitado, otras nos lo han exigido y ahora ya casi nos lo ponen. Entonces, no sabemos. Esa es una pregunta. Sí, ahí aplicaría yo. Me gustaría preguntarle. Vale. Sí, de una en una, pues si no ya no me acordaré de la primera. Todo a la vez. Todo lo que sirve es bueno. ¿Cuál es vuestra variable diferencial y que a todo el mundo le gusta ver? Paisajes bonitos, lo que no tenemos en las ciudades. Yo vivo en Diagonal Muntaner, en Barcelona. Cuando salgo del despacho, todos son ruidosos. Por tanto, no solo estáis haciendo justicia al territorio, sino que estáis ayudando a la higiene mental de la población general. Hemos de empezar a volver al territorio. La mayoría de películas procuran introducir paisajes relajantes, paisajes naturales. Vuestra variable diferencial es el paisaje natural. Luego, evidentemente, hay todo el tema gastronómico, todo el tema de los productos del campo, y todo el proceso. Hoy me comentabais que tenéis 8 restaurantes en Aragón, estrellas Michelin. O sea, eso también es el paradigma del buen producto adecuadamente elaborado. Que se vean
el territorio, que se vea el paisaje, pero sobre todo que se vea el paisanaje, que se vean las personas que dan entidad, que dan fuerza, que caracterizan, que simbolizan el territorio. Y ahí necesitamos esos sabios que sepan transmitir. Yo ahí un poco como sabia y vieja, también quiero apuntar una cosa para Ambó muy importante que creo que no deben olvidar, y es que tienen probablemente la mejor atención al cliente porque no la tienen mecanizada. Cuando llamas a Ambó, contesta una persona, un ser humano, que se esfuerza en ser amable. Y ese es un valor que Ambó, por ejemplo, tiene que poner en valor. Y, por ejemplo, si yo te he entendido bien, un podcast de Huesca tiene que ser muy visual y el sonido tiene que ser de hojas de almendro o, de viento, de ruido, de la cantidad de pájaros que tenemos y de la gente joven del pueblo, de niños por las calles y tal. O sea, tiene que ser, no puede ser... Pueblos vivos. Aunque sea solo de audio, tiene que ser muy evocador de la auténtica magia visual y acústica que tiene Huesca, ¿no? Y pueblos vivos. Incluso del olor de nuestras comidas, ¿no? Del olor a longaniza y a carne de cordero asada, ¿no? Cuando yo venía en taxi, lo primero que he hecho es decir, ¿cuáles son Higos de los Fraga. productos? Me he acordado que cuando hacía el servicio militar en Zaragoza, parábamos aquí en Fraga a tomar algo. Yo venía de Barcelona, de eso hace 55 años. Parábamos en Fraga a desayunar. Y desde hace 55 años no había vuelto. Pero recuerdo que comía cosas, longaniza embutido, de calidad. Y hoy la taxista ha sido muy amable, he dicho, ¿cuáles son los productos que más caracterizan los productos de chacinería? Aquí me ha dicho la longaniza tal y la longaniza cual. Y ahora ha tenido la amabilidad de ir a comprarlos para que yo se lo lleve a mi mujer y no me deje, porque si me deja a mi edad, 78 años, ¿qué haría yo sin ella? ¿Tenías otra pregunta? Tenía otra pregunta, se la iba a hacer en privado, pero se la voy a hacer públicamente. Esta es, como es una voz autorizada, yo creo, hace un tiempo lanzamos una campaña en la que estaba basada en la psicología inversa. ¿Ah, sí? En la que por primera vez en el mundo, porque así lo investigamos, un destino realmente lanzaba la campaña y decía no vengas al destino. ¿Decía, perdón? Decíamos, no vengas al destino, no vengas a Huesca. Muy buena. Basado en la psicología inversa impulsada por Viktor Frankl. Sí. En aquel momento la lanzamos así, tuvo su gran recorrido y la dejamos en stand-by. Ha habido otros destinos, como una comunidad autónoma que ha venido con un gran presupuesto, como ha sido Andalucía, y ha utilizado también esa psicología inversa, aunque no directamente como nosotros lo hicimos. Es muy bueno, pero deberías completarlo. Debería ser, bueno, yo hacía eslogans cuando empecé mi carrera publicitaria. Era asesor artístico de Eugenio y asesor publicitario de Cacaulán Letona. No vengas a Huesca porque puedes quedarte. Acaba en positivo. Ese sería un eslogan rompedor. No vengas a Huesca porque puedes quedarte. No tiene copyright. No, te lo regalo. Soy así. Soy catalán, pero soy espléndido. O sea que A ver, sí. no soy un catalán típico. ¿Tú querías una pregunta? Es de Ambó también. Te felicito por la idea. Hola, yo también soy de Ambó y en referencia a nuestro podcast también queremos un poco confrontarnos a los prejuicios que normalmente tenemos cuando relacionamos dos generaciones. Por ejemplo, como ya he dicho antes mi compañera Alicia, queríamos interpretar a Reyes y Andrea. Ponte un poco más cerca. Sí, Andrea, perfecto. Desde tiene mucha experiencia porque ha trabajado en otros sitios. Y Reyes,
también tiene experiencia, pero además tiene una juventud. Ella más que yo, más que yo. No, pero Que me voy a enfadar. al final, ¿no? Si es la vejez, yo creo que depende más de la actividad que de la edad. O sea, alguien joven puede nombrarse como viejo porque deja de tener ganas de hacer cosas, y alguien con una, vamos a decir, con una edad mayor puede ser muy joven porque necesita mucho más en la vida. Entonces, bueno, volviendo al tema del podcast, después de que nos explicamos, ¿qué consejos nos das para conseguir que estos invitados que traemos jóvenes puedan aportarnos su sabiduría? Porque desde la juventud también tienen una sabiduría en cuanto a qué expectativas tienen de la vida o cómo hacen las cosas, y cómo podemos sacar esa juventud de las personas mayores a la hora de enfrentarse a nuestras preguntas. Gracias. Es que yo matizaría un poco. Diría que lo peor que le puede pasar a un anciano es querer ser joven. La única manera de ser joven siendo anciano es aceptar que eres anciano. No puedes ser joven, puedes ser un anciano activo. Por eso yo no me jubilo y tengo 78 años. Y como tú decías, pues claro, yo hasta que no hice este podcast, yo tenía prestigio, pero no tenía popularidad. El podcast lo que haces es ponerte en el escaparate. Y eso es lo que tenéis que poner en el escaparate, lo que tenéis. Y tenéis 3 generaciones, los jóvenes, las personas de la mediana edad y los ancianos. Y cada uno puede aportar su variable diferencial positiva. Los jóvenes el entusiasmo, los ancianos la sabiduría y los de la mediana edad su experiencia adecuadamente digerida y asimilada, y que se aplique ese principio que os decía de psicología dinámica, que nadie sabe tanto como todos juntos, y que vayamos a construir desde la mejor parte de cada uno de nosotros. Por eso he puesto el ejemplo de los políticos. ¿Ya? Hemos de ir a escuchar al otro para sumar, no para contrarrestar, no para restar, no para desacreditar. Claro, el gran problema de nuestra sociedad con respecto a la creatividad y a la inteligencia es el subjetivismo perceptivo, aunque esto quizá no es tema de esto, pero creo que es pertinente. ¿Qué es el subjetivismo perceptivo? Creer que tu óptica es la adecuada y creer que tú eres el referente de la normalidad. Y entonces todo lo que es distinto a lo mío no es que sea distinto, es que no es válido. ¿No? ¿Por qué no escuchamos a los demás con ánimo de comprender, no con ánimo de contrarrestar? Por eso, lo que digan los jóvenes vamos a escucharlo, pero los jóvenes, sobre todo lo que hacen, si tienen sentido, son preguntas y aportan entusiasmo. Y los ancianos han de reflexionar sobre las preguntas que hacen los jóvenes. Y los adultos han de vehiculizar las soluciones a las preguntas de los jóvenes con la experiencia de los ancianos. Esa sería la máxima sinergia intergeneracional. Si me dices concretamente el proyecto en el que quieres aplicar esto, si luego hay tiempo podemos hablar de manera más personalizada y te daré mi opinión al respecto. ¿La respuesta de momento te ha servido? Correcto. ¿Más preguntas? Mira, está aquí, no sé si hay otra, pero yo te diría también, me parece que María Pilar Dancausa, por orden, dime. No, primero ella. Yo tenía una pregunta relacionada a los jóvenes, que es que antes hemos hablado de los mayores, qué características tienen que tener, y me gustaría saber qué características tienen que tener los jóvenes a la hora de empatizar con los más mayores para entenderlos mejor, porque es verdad que los más mayores han sido jóvenes y saben lo que supone, pero nosotros no hemos sido mayores aún, entonces a veces cuesta empatizar con ciertas cosas de la vida que no entendemos o que nos cuesta llegar por ser de distinta generación, etc. Entonces me gustaría saber cuáles son los valores o dónde tenemos que poner el foco para poder exprimir toda esa sabiduría que tenéis y poder llegar a entender. Vale. Lo que pasa es que esto es una pregunta de psicosociología, pero como estamos en familia y todo sirve para todo,
y sacarás alguna conclusión también adecuada para los podcasts, te daré mi tesis. De esto hablo en 2 libros míos, El cambio psicológico y El secreto de la autoestima. Nuestra sociedad está infantilizada. Se rige por el principio de placer. El 80% de la población joven tiene hipertrofiado el niño. El niño, las personas actuamos de acuerdo con 3 estados del yo. Cada uno de nosotros es a la vez 3 elementos en conflicto o conciliación que en función de si se concilian nos ayudan a madurar y si no nos neurotizan. Eso viene del análisis transaccional que dice cómo nos comunicamos cada uno con nosotros y con los otros. Según esta teoría, que es fácil de explicar y de entender, las personas tenemos 3 estados de yo: padre, adulto y niño. Y es fácil de entender porque ni siquiera te lo voy a explicar yo, sino que lo vas a decir y deducir tú. Si tú tienes 3 partes en ti que deciden tu comportamiento, yo te pregunto, en función del nombre padre, adulto, niño, ¿cuál de esas 3 partes crees tú que tiene tendencia a hacer lo que le da la gana y a buscar sus satisfacciones? Bueno, supongo que el niño, ¿no? Exacto. ¿Y tu niño puede hacer siempre lo que quiere? Sí. ¿Qué crees? Bueno, hay límites, ¿no? Pero Claro. ¿Quién pone esos límites? el adulto. ¿Eh? El adulto, ¿no? ¿Seguro? O la sociedad también. ¿La sociedad qué sería? El padre. Vale. Claro, niño, principio de placer. Padre, sentido del deber. ¿Y qué pinta el adulto en medio? Intenta armonizar el placer suficiente con el deber necesario. Cuando somos jóvenes, el 80% de la población lo que tiene hipertrofiado es el niño. Actúa desde el principio de placer. Pero luego la realidad externa, la ley, la norma, la convención, la religión, los propios padres, te van informando, como dice Serrat en una de sus canciones: niño, esto no se hace, esto no se dice, esto no se toca. Entonces yo aquí tengo un niño que quiere hacer lo que le da gana, y aquí un padre que me dice que para convivir en sociedad he de regular el placer suficiente con el deber necesario, porque si yo quiero tener placeres, he de asumir deberes, porque he de respetar el derecho de los demás al placer. Eso lo aprendemos con los años, sí lo aprendemos, pero muchos, como tienen poca resistencia a la frustración y poca capacidad de autodisciplina, no tienen capacidad de autodisciplinarse y por eso cada vez hay más problemas de drogas y cada vez hay más problemas de alcoholismo. El único antídoto para que la juventud no se destruya es que se construya. Eso es evidentemente es una obviedad. Lo que no es una obviedad es cómo se hace eso. Uno se construye cuando tiene alicientes vitales, cuando descubre su inteligencia. Y ahí es donde tenéis que ilusionar a la juventud. Que sepan que pueden vivir en el territorio, que estén contentos de ir a cazar, aunque ahora está denostada la caza, pero a ir a pescar, aunque esté denostada la pesca. Pues bueno, a coger champiñones, algo que no entre en conflicto con las nuevas tendencias del buenismo excesivo. Por tanto, placer suficiente con deber necesario. En la vida, si queremos hacer cosas importantes, hay 2 cosas del niño interior, que es el que predomina en los jóvenes, que hemos de superar, que es la poca resistencia a la frustración y la poca capacidad de autodisciplina. Porque aunque antes he dicho que la vocación son las capacidades autodetectadas, con la capacidad yo no consigo nada. Necesito capacidad, luego necesito voluntad, luego necesito perseverancia. Y todo esto al servicio de algo que tenga que ver con mis capacidades esenciales. Con el problema que las personas tenemos capacidades esenciales y secundarias. Y si tenemos éxito en la secundaria, quizá nunca descubriremos la esencial.
Y como todos servimos para más de una cosa, la clave de la felicidad está en saber para qué servimos y orientarnos hacia ello de manera constructiva. O sea, las personas, en mi libro Tus 4 poderes, hablo de las 4 facultades del potencial humano. La inteligencia, que puede convertirse en constructiva, pero también puede ser destructiva. La actitud, que puede ser positiva, pero por desgracia también puede ser negativa. La voluntad, que se ha de reforzar, porque no tenemos siempre la suficiente. Y cuando hacemos todo esto, alcanzamos a ser la mejor expresión de nosotros mismos. Rogers, el creador de la psicología humanista, hablaba de la tendencia actualizante. Todos estamos por debajo de nuestro potencial. Y cuando yo me acerco a ser lo que puedo ser, tengo un tipo de satisfacción esencial, natural. Ya no necesito drogas, ya no necesito alcohol, porque tengo una euforia natural que no se puede experimentar por ninguna otra vía, que es la expresión adecuada de nuestras capacidades básicas. Luego, esto es una reflexión. ¿Qué pueden hacer los jóvenes? Autodisciplinarse, hacer un diálogo interior. ¿Qué quiere mi niño? ¿Qué me recomienda mi padre? ¿Qué hace mi adulto? Mi niño me dice sexo, droga y rock and roll. Mi padre me dice que eso es malo. He de buscar una alternativa. Me voy a jugar a futbolín, me voy a pescar, me voy a buscar champiñones. Hay muchos placeres naturales. Y el gran problema de la sociedad civilizada, que es la sociedad urbana, es que hemos perdido los placeres naturales. Y ahí tenéis vuestra idea fuerza, los placeres naturales. Y un poco, yo creo que para responder a su respuesta de cómo nos puedes entender a los adultos, es que nos veas como a los padres o a los abuelos. Y que los padres y los abuelos son los que tienen que poner los límites y las normas. Y, si te y piensa, ¿qué haría yo si fuera padre o abuelo? Y a lo mejor eso te ayuda a entender mejor el por qué somos tan plastas. Muchas gracias. Yo a María Pilar la estaba yo aquí interpelando porque ella acaba de tener una situación un poco, diríamos, como de acoso, ¿no? Entonces se ha defendido en redes sociales, es esta señora que habla de finanzas y que habla de cómo pues, el Estado, las normas, Hacienda, pues un poco nos acosa un poco a todos, y ha tenido una serie de odiadores, y entonces bueno, se ha defendido en redes sociales. Entonces te lo cuenta ella misma y a ver si le das un tip para que porque a mí me gusta mucho una de las cosas que a mí me ha enseñado mucho, por lo menos, he de decir que el señor Bolinches me enseñó a no enfadarme, porque yo me enfadaba mucho. Y una vez le oí decir en un podcast que era mi problema, que yo lo único que tenía que hacer para no enfadarme es como había hecho él, que había decidido no enfadarme. Y desde ese día no me enfado, porque he decidido que no me enfado. Así que, no sé, a ver qué te cuenta. Claro, si alguien te hace enfadar, le estás dando poder sobre tu reacción. Yo aplico aquí un chiste de Eugenio, como estuve 3 años con él como asesor artístico, y algunos de sus chistes que tienen un gran valor de aprendizaje vital. Y de hecho, en uno de los podcasts digo que cuando cumpla los 81 años escribiré un libro que se llamará 50 años sin discutir con nadie. La última vez que discutí fue con mi primera mujer y yo tenía 31 años, pues cuando cumpla 81 escribiré el libro. Pero el chiste de Eugenio os servirá a todos, porque es el paradigma de la madurez expresada en un chiste muy sintético, pero a la vez gráfico. Es un señor que tiene un vecino que pasan los años y no envejece, y él sí está envejeciendo. Dice, de mañana no paso que le pregunto cómo no envejece. Y sí, al día siguiente dice, oiga, perdone, ¿cómo lo hace usted para conservarse tan joven? Dice, mire, no discutiendo con nadie. Dice, hombre, por eso no será.
dice, vale, pues no será por eso. Pero eso solo se puede hacer desde la madurez. Mi abuela decía, evidentemente, que si uno no quiere, dos no se pelean. Y que el mejor desprecio es no hacer aprecio. Yo no soy partidario del desprecio, pero sí de no hacer aprecio. Gracias, Reyes. La verdad es que yo estoy muy sorprendida de mi reacción ante las redes, porque es verdad que hay muchos haters que han hablado de impuestos y de paro. Tengo un podcast que se llama El paro que vamos, y eso hay mucha gente que le duele. Entonces, yo el reel que creé lo hice con intención de que todos esos haters ayudarnos, en plan de, si deseáis la muerte, no os preocupéis, yo soy asesora, yo os voy a ayudar. Si todos los empresarios y autónomos somos un chollo y somos todos riquísimos, yo os ayudo a haceros autónomos, venir a este lado del oscuro. Y lo hice en ese tono, pero la verdad es que a veces es complicado. Pero ya que tengo el micro, sí que quiero aprovechar a hacerle, no sé si va a ser la pregunta inteligente porque nos lo ha puesto muy difícil y es un poco agobiante decir a ver qué pregunto, pero respecto al contenido de los podcasts, yo lo que he querido trasladar es lo que yo en un minuto de un reel no puedo hacer, que es dar información a esos autónomos o a esas empresas, o desmentir gurús, pues hacerlo más largo. Eso es lo que yo creo que puede ayudar. Es verdad que el otro día hablábamos que me paró gente diciendo, es que me ayuda mucho tu contenido. Y es que a veces no sé si de verdad el contenido ayuda o no. Entonces, no sé si es un contenido que a mí me gusta o cómo puedo conseguir hacer un contenido que a los demás les ayude. Claro, es lo que hablábamos antes del subjetivismo perceptivo. No podemos creer que a los demás les gusta lo que a nosotros nos gusta. A ver, los podcasts que mejor funcionan son los de media hora o una hora. Depende del tema, pero además ese tiempo ha de estar justificado. Lo que no puede ser es alargar un concepto y tampoco acortarlo, porque el podcast ha de dejar claro el mensaje que quieres transmitir. Claro, el problema es que a veces el resultado no está en sintonía con la intención, porque si tú haces un podcast y haces una serie de reflexiones para ayudar, pero ellos lo viven como que los estás cuestionando en lugar de ayudando, pues por eso una cosa es la intención y la otra es el resultado. Hay un principio básico en comunicación asertiva que deberíais tener presente para los podcasts o para cualquier tipo de comunicación interpersonal o institucional. Comunicación asertiva. Digo, los 5 dedos de la comunicación asertiva, nunca mejor dicho porque los tenéis todos a mano. Son 5 puntos. ¿Qué digo? ¿Por qué lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cuándo lo digo? Incluso si lo digo. Como decía Zoroastro, ante la duda, abstente. Dejaros llevar por vuestro adulto. Si tenéis dudas de si una cosa es procedente o prudente, no lo digáis. Es más, por decir de menos nunca tendréis problemas, por decir de más siempre. Eso incluso lo aplico en el tema de la sexualidad, en mi libro más conocido, Sexo Sabio, y allí digo que es preferible deseo sin relación que relación sin deseo. Por una relación de menos estás ayudando la libido. Una relación de más puede generar sentimiento de tarea. Por tanto, hacer como yo, hacer el amor solo el día de vuestro cumpleaños y entonces siempre os acordaréis, aunque perdáis la memoria. Pero que lo hagan, oye, que si no necesitamos y que lo hagan sin precauciones, que necesitamos población joven, necesitamos reemplazo. Pues sí, hay un problema. Mira, Gandhi decía, la bondad de la finalidad ha de estar en armonía con la bondad de los medios. Y tú tenías una buena finalidad,
tendríamos que ver si los medios y la manera de transmitirlo, si alguien se molestó, alguien de razón puede tener. Ahí deberías aplicar un proverbio árabe que dice, si alguien te dice que eres un camello, no le hagas caso. Si te lo dicen dos personas, mírate en el espejo. Igual algo de joroba podemos tener. ¿Está resuelto eso? Os contaré una anécdota personal. Cuando yo era profesor de la psicología de la publicidad en la Escuela de Administración de Empresas, salió en La Vanguardia un artículo denunciando que habían dos escuelas de Barcelona que daban títulos que no eran oficiales. Ciertamente no eran oficiales, era de la escuela. Una era el ISEP, Instituto Superior de Estudios Psicológicos, del que yo luego fui profesor, y la otra era la Escuela de Administración de Empresas, que ahora es del Grupo Planeta, pero en aquella época no lo era. Como yo era profesor de Psicología de la Publicidad, me convocó el director de la escuela. Me dijo, Antonio, mira La Vanguardia de ayer. Dice, hemos de hacer una nota de réplica y quiero que la hagas tú. Digo, ¿quieres que haga una nota de réplica? Sí. Digo, pues ya está hecha. ¿Qué quieres decir? Pues que la mejor réplica es no hacer réplica. El mejor desprecio, no hacer aprecio. ¿Por qué? Porque muy sencillo. X personas vieron la nota, pero si hoy yo hago la réplica, X personas más verán la réplica. Y lo vio claro y eso no tuvo ninguna trascendencia. A veces la mejor manera de resolver un problema es no hacer nada. Dicen que Franco, a vosotros ya os suena, pero claro, yo era joven cuando murió Franco y se contaban muchas anécdotas. Una de ellas era que tenía una carpeta encima de su mesa de asuntos urgentes. Iba un ministro con un asunto generalísimo, esto es muy urgente, vale, gracias. Lo ponía en la carpeta de asuntos urgentes y lo dejaba allí. Al cabo de un tiempo abría la carpeta y le decía al ministro, ¿esto qué? Esto ya está resuelto. ¿Qué es lo urgente y qué es lo importante? Otro gran tema para la comunicación. Para lo vuestro debería primar lo importante. No tengáis prisa, o sea, la gota malaya en el buen sentido de la palabra. Comunicar bien, mantener una determinada política. La excelencia de vuestro territorio se vende sola. Además, Huesca, antes se lo he dicho a un compañero tuyo, es eufónica la palabra y tiene una connotación de naturaleza. Y eso es imbatible. Eso es un capital intangible de gran valor económico. Más cosas, más nos preguntas. Queda tiempo para una pregunta. ¿El Ayuntamiento de Fraga quiere hacernos alguna pregunta? Y pues entonces vamos a tomar el último café y nos despedimos hasta mañana, los que tenemos una formación privilegiada, muy enfocada y muy dirigida, gracias a Embou también, que nos conecta muy bien a todos. Y nada, y ya nos despedimos. Gracias a todos los que habéis hecho posible que este encuentro suceda.